y vamos a arrancar con este efemérides, feriado nacional, y hablar un poco de qué aconteció en ese momento. Y nada mejor que tener un periodista, un escritor, alguien que sepa historia. Todos conocemos un poco, pero con más profundidad, y tenemos la suerte de tenerlo del otro lado a Diego Sighiotto. ¿Qué tal, Diego? Miguel Sorraquín y el Tano Pasma, te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien, muy bien. ¿Y cómo te sentís un 25 de mayo? Mira, lo estoy festejando distinto. Bueno, estoy en Buenos Aires en este momento, estoy en la Cumbrecita en Córdoba, y siempre cuando uno está en distintos lugares del interior como que se festeja de otra manera, ¿viste? Que ya casi no se festeja en Buenos Aires, o quizás en los actos escolares, pero la mayoría de los adultos se olvida de... Te diría que en Buenos Aires, como es feriado, todo el mundo se va hacia el interior, ¿no? Esto es lo que pasa. Sí, pero en el interior como que se vive de otra manera. De hecho vas a ver banderas argentinas, que en Buenos Aires es rarísimo. Es rarísimo. O incluso gente que se ponga escarapela. El otro día hablaba en programa de radio y que a mí me da bronca particularmente cuando son los mundiales, que todo el mundo se pinta, ¿viste? Todo de celeste y blanco, y cuando es el 9 de julio, 25 de mayo, una fiesta patria, nadie se pone escarapela, como que hasta que parece que uno tiene vergüenza de lucirla, ¿no? Es cierto, yo creo que está muy poco celebrado, ¿no? Antes había a lo mejor mucho más actos, había desfiles, había cosas. Hoy a la mañana, claro, enfrente de mi casa, yo vivo en la Avenida Libertador, me sorprendió un desfile. Se ve que irían a la catedral, al Te Deum, alguna cosa de esas, y pasaron los granaderos con todo un movimiento que nos llamó la atención a todos los que estábamos madrugando. Pero es cierto que eso apenas pasó bien temprano a la mañana como para terminar rápido, ¿no? En vez que ser el centro del día, ¿no? Claro. Sí, te acordás los desfiles militares antes, pero bueno, también están ligados a otra época de la historia argentina. Entonces, bueno, quizás muchas veces no se quieren hacer para no despertar ciertos resquemores en algunos, ¿no? Para no confundir, claro. Claro, que no tiene nada que ver una cosa con otra. Nada que ver. Tal cual. Nada que ver. Obviamente sería buenísimo que los militares puedan hacer un desfile. Lo que pasa que hoy ya no sé bien qué es lo que tendrían para mostrarnos en su desfile. Ayer salió salió la noticia de que los militares pedían que todos los camiones y los autos y las grúas y la maquinaria de Lázaro Báez se la den a ellos para hacer trabajos de ayuda en las inundaciones que se están dando. Sí. Es increíble, ¿no? Pero bueno, eso es lo que estamos. Pero volvamos para atrás. Estamos yendo ¿no? Por otro lado. Vayamos para atrás. ¿Qué recordar? ¿Qué mito? ¿Qué se te ocurre rememorar en este 25 de mayo? Cuando se habla del 25 de mayo, siempre, a ver, ustedes mismos, siempre festejamos más el 25 de mayo que el 9 de julio. El 9 de julio como que no le damos importancia. En realidad es más importante el 9 de julio, pues la fecha de la independencia. Absolutamente sí, ese es un punto, ¿no? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué se festeja más el 25 de mayo? Porque el 25 de mayo es una fecha porteña. El 9 de julio, al ser en Tucumán, los porteños como que la ignoran. Y de hecho los que escribieron la historia fueron los porteños. Entonces siempre se valoró más el 25 de mayo, a pesar de que no nos independizamos. Iban a pasar 6 años todavía. Y además la independencia fue un acto más que necesario para que San Martín pueda hacer todo lo que tuvo que hacer. O sea, como acto es mucho más importante el 9 de julio que el 25 de mayo, ¿verdad? De hecho se festejó el centenario en 1910, el bicentenario. Ahora este año va a haber distintos actos por el bicentenario, que es el que corresponde festejar, es pero siempre se le dio más importancia por cómo somos los porteños respecto al interior, ¿no? Uh-huh. Y después, otro de los mitos, cuando uno está mirando el cuadro famoso del 25 de mayo de 1810, ves el cabildo enorme. El cabildo, obviamente el que está actualmente, no tiene nada que ver con ese cabildo. Sí. El cabildo ahora es mucho más pequeño, obviamente fue perdiendo arcos, perdió 3 arcos cuando se abrió la Avenida de Mayo, perdió 3 arcos cuando se abrió la Diagonal Sur, 50 años después.
perdió la torre, una torre muy alta, perdió los balcones que tenía, y el Cabildo que está actualmente en la Plaza de Mayo no es el de 1810, el Cabildo que vemos se inauguró en 1940, y casi nadie lo sabe. El Cabildo de ahora no tiene nada que ver con el de 1810. ¿Qué pasó en el medio? Bueno, distintas modificaciones, pasaron 130 años, ni siquiera las aberturas, las rejas, las ventanas son de 1810, ni siquiera, alguna puede ser, pero no del Cabildo, sino de otros edificios, de otras casas de la época. Y también se ve, en ese cuadro se ven los paraguas, y la duda está, ¿había paraguas en Buenos Aires en 1810? Y en realidad sí había, pero no eran algo popular, no todo el mundo tenía paraguas. Tenía, bueno, en la clase alta quien podía pagarlo porque eran importados, se traían de Inglaterra o de Francia. Lo que pasa que, según yo entiendo, los paraguas están mal nombrados porque lo que había era sombrillas, no paraguas en realidad. Lo que estaba ya, lo que ya existía. Sombrillas. Claro. Sí, sombrillas, pero eran por el tamaño, eran paraguas. De hecho, claro, en el Museo Histórico Nacional, no sé ahora, porque fue cambiando la colección que se exhibe en el Museo Histórico Nacional, pero había un paraguas marrón que era uno de los cabildantes de 1810. Uh-huh. Increíble. ¿Y qué anécdotas recordás, digamos, de aquella época y de esa fecha, Diego, que ilustre un poco todo esto? ¿5 de mayo? Sí. Bueno, otra cosa que se discute siempre es el papel de French y Beruti. Repartían escarapelas, ¿qué repartían exactamente? French y Beruti pasaron a la historia como los que repartían cintitas, pero bueno, ellos eran algo más, que eso no eran dos chicos que repartían cintitas en la esquina. Eran chicos que llamaban a la revolución, justamente, eran una especie de agitadores, ¿no? Bueno, lo que pasa no que... repartían escarapelas, sino que eran cintitas exactamente. ¿Cómo? Lo que pasa es que el 25 de mayo fue como un acuerdo entre las tres tendencias, grandes tendencias que había en ese momento, según entiendo, porque están los carlotistas, los juntistas y los milicianos, que no tenían nada que ver unos con otros. Unos representaban el pueblo, otros el poder militar, otros la clase, digamos, empresaria, entre comillas, gobernante, ¿no? Fue todo... Sí, sí. En realidad es un símbolo bastante fuerte de esta grieta que nunca se pudo terminar de cerrar del todo, ¿no? No. Incluso mismo la bandera o la escarapela, que algunos todavía siguen creyendo que Belgrano se inspiró en el cielo, y en realidad eran los colores de los Borbón, que era la familia reinante en España. Así que era como, bueno, una emancipación hasta ahí nomás. O sea que son varios los mitos, digamos, o las creencias que tenemos todos, que estás dando de baja, digamos. Y sí. Sí. Incluso la famosa, yendo un poquito más atrás, las famosas invasiones inglesas y el aceite hirviendo no existió nunca. Quizás en alguna casa sí, estaban friendo tortas fritas o pastelitos y tiraron eso por el balcón, pero no había tanta aceite en Buenos Aires, era carísimo el aceite, se traía de España, se freía con grasa, que grasa sí sobraba, pero no es que se usó aceite hirviendo para echar a los ingleses de Buenos Aires, ¿no? Pero bueno, quedó eso, quizás para demostrarle lo heroico que habían sido, lo heroico que había sido la defensa, pero bueno, quedó en la historia eso, pero no fue así. Lo que pasa que incluso los ingleses en cantidad eran un número pequeño, porque en barco en ese momento muchos no podrían venir, ¿no? Todo eso eran... No, eran bastantes, no me acuerdo la cifra exacta ahora, pero eran alrededor de 2.000 hombres. Sí, uh-huh. Sí, eran bastantes, sí. Uh-huh. Y se encontraron con una ciudad que no estaba preparada para esa invasión. Incluso también los ingleses no es que se encontraron con una resistencia el primer día, no es que los ingleses llegaron y al otro día vino Liniers y lo sacó, como uno siempre cree. Los ingleses tuvieron 2 meses en Buenos Aires casi, y muchos se relacionaron con las familias tradicionales los invitaban a las casas, participaban en las tertulias, muchos se casaron acá en Buenos Aires, después se fueron a vivir en los alrededores de Buenos Aires, pero bueno, uno piensa enseguida, sí, lo bravos que fueron, pero en realidad el común de la gente no se sentía a disgusto con los ingleses en Buenos Aires, ¿no? La propia Mariquita Sánchez de Thompson celebró la llegada de ellos, ¿no?
¿Y qué es de la vida de Cisneros? ¿Cómo se lo puede, que fue el gran perjudicado con la acción de este 25 de mayo, porque es el que en ese momento está gobernando y lo corren a un costado? No, el rey, y él pierde el puesto, el pobre Cisneros, que pasó a la historia así, bueno, un papel no muy lucido. Y después el virrey que lo sucede ni siquiera ya estuvo en Buenos Aires, porque el virrey que lo sucedió, que fue Elío, estuvo en Montevideo, no estuvo en Buenos Aires, ¿no? Acá, bueno, después la primera junta, que también fue efímera, después vino la Junta Grande y las distintas autoridades que lo sucedieron, los triunviratos, los directores supremos, pero bueno, no tuvieron cabecera en Buenos Aires, que era la capital del virreinato, ¿no? Bueno, en el caso de Cisneros, según tengo entendido, a mí lo que me sorprende es que se haya ido vivo en un momento en donde era todo bastante complicado, y se fue vivo y estuvo en Cádiz durante mucho tiempo, y después participó en varias acciones más y fue condecorado en varias ocasiones y murió siendo una persona muy grande, ya que fue un... mira, no sabía eso, de que había sido la vida de Cisneros después. Claro, fue un héroe en realidad. Uh-huh. Para los españoles. Para los españoles, sí. Claro, sí. Lo raro es que se fue vivo de acá. Esto fue lo increíble, que en ese momento las cosas eran bastante brutales. Quizás porque no eran tan radicales las posiciones que se debatían en ese momento. De hecho, hasta en la primera junta había españoles. Los cabildantes, la mayoría eran españoles, no eran todos criollos. Mateu, que formó parte de esa primera junta, era catalán. Y de hecho él contribuyó con parte de su fortuna, que perdió gran cantidad de fondos en este movimiento revolucionario, ¿no? Rodríguez Peña, que muchas veces ni siquiera se lo menciona, muchas veces no se sabe quién es. Rodríguez Peña fue quien financió también esta Revolución de Mayo. La mujer de Rodríguez Peña fue una activa movilizadora de gente en esas jornadas entre el Cabildo Abierto el 22 de mayo y el 25. Lo que pasa que... Rodríguez Peña, al fin y al cabo, fue el dueño de la famosa jabonería de Vieites. La jabonería no era de Vieites, era de Rodríguez Peña. Vieites era algo así como el administrador, el contador de la jabonería. Pero pasó a la historia como el dueño, ¿no? Yo entiendo que Larrea, corregime si me equivoco, que Larrea y Mateu eran... Larrea también era español, claro. Eran dos comerciantes, dos empresarios. Sí. Es como si fuese la Unión Industrial, digamos, o el sector comercial de aquella época, digamos. Comercial, sí. Comercial. Comercio, sí. Alberti era la iglesia y el resto eran políticos y militares. Claro, y sacerdotes. Claro, estaba Alberti, que era sacerdote. Alberti era sacerdote, claro, que muere enseguida, muere en 1811, apenas durante este proceso. Uno mira esa conformación y se pone a pensar en lo que estamos viviendo ahora y más o menos tiene que ver con este cúmulo, ¿no? Que nunca se termina de juntar del todo y le falta este nacionalismo, ¿no? Ya será porque hay está el centro con Buenos Aires y con todo lo que significa, y el interior. Sí. Incluso uno mira hoy cómo las medidas que se toman impactan de una forma acá y la gente se queja acá, pero en el interior no la sienten por ahí tanto o sienten otra cosa. Esto es algo que seguimos viviendo a pesar del tiempo en algún lugar, ¿no? Que se va a repetir un montón de veces en la historia argentina. Claro. Ya desde 1810, bueno, la formación de la Junta Grande invitando al interior a participar, pero bueno, también por algo el Congreso de Tucumán se reúne justamente en Tucumán, y después, bueno, todo el unitarios y federales, todo giró alrededor de lo mismo, y la famosa aduana de Buenos Aires, el puerto que recaudaba, la separación de Buenos Aires en 1852 por el mismo motivo. Lo que pasa es que el 9 de julio representa como si fuese un mundial, ¿no? Ahí vamos a jugar el mundial y de ahí sale esto de liberar a Chile, de poder pelear de alguna forma distinta por el lado de Chile con los españoles, porque nunca hubieran podido ganarles si no hubieran ido por el lado chileno, si hubieran ido por el centro, nunca hubieran ganado, o sea, era necesario hacer eso, ¿no? Uh-huh. Y era fundamental ser un país independiente, si no hubiera sido un grupo de revolucionarios sin mucha fuerza. Sí.
Pero así todo el plan de San Martín tuvo detractores también, ¿no? Y bueno, San Martín terminó en otro país. Sí, exiliado, ciertamente. Exiliado. Esto tiene que ver con esa locura que tenemos los argentinos, ¿no? Que no podemos cerrar. Bueno, contanos alguna anécdota más que quieras contar en este 25 de mayo de 2016. Alguna anécdota más, a ver, y puede ser los vendedores ambulantes, ¿no? Que siempre se representa en los actos escolares, los famosos vendedores, la vendedora de velas, la mazamorrera, bueno, todos los vendedores que había en esa época que existieron realmente, no fueron personajes de actos de ficción, tenían su puestito estable en la que se llamaba La Recoba. La Recoba estaba en la Plaza de Mayo, la atravesaba, estaba a la altura de lo que hoy es la calle Defensa y Reconquista, pero sobre la plaza, dividía de hecho la plaza en dos, era la plaza del Fuerte, que es la que está entre Defensa y Balcarce actualmente, que ahora es toda una sola, ¿no? Desde 1884 es una sola plaza, pero antes la Recoba la dividía en dos. Esa Plaza del Fuerte pasa a llamarse después Plaza 25 de Mayo, en homenaje justamente a lo que había sucedido en 1810, y del otro lado es la Plaza de la Victoria. Y esta Recoba tenía 54 puestos donde tenían justamente su negocio los vendedores. Ahí estaba el patrón y tenía los empleados que vendían por las calles, y no solo estaba la mazamorrera, la vendedora de velas, sino que se vendía de todo. Se comía mucho en la Buenos Aires colonial. Entonces pasaba un vendedor de aceituna, vendedor de pastelitos, además que en las casas se cocinaba mucho, porque las familias no eran de 2 o 3 personas, eran familias muy numerosas. Además había que contar a los esclavos que formaban parte de la familia también, ¿no? Entonces había que cocinar para toda esa gente, y la verdad que se comía muy bien. Y era una celebración, claramente, o sea, no había sensación de Revolución de Mayo. No, me parece que se empezó a dar cuenta después, ¿no? Y de hecho, bueno, todo lo que pasó entre el 10 y el 16, ahí empezó este sentimiento también, que bueno, había empezado obviamente en 1806 con las invasiones. Ah. Bueno, Diego, te agradecemos muchísimo. Disfruta de... Los escucho un poco entrecortado, pero bueno, es por el lugar por donde estoy. Bueno, te agradecemos muchísimo el contacto y la información que nos has dado. Muchas gracias. A ustedes, hasta luego. Un abrazo, Diego. Estábamos hablando con Diego Sigioto, periodista y escritor.